nuestro recorrido de hoy por las humanidades vamos a hablar ahora de una actividad educativa que tiene mucho que ver con el cine y que ha dado muchas satisfacciones a Natalia Jiménez. Buenos días, Natalia. Buenos días. Bueno, ¿cómo se te ocurre introducir el cine en las aulas? ¿Por qué te parecía que hacía falta? Pues porque cuando yo terminé mi carrera de historia pensé en la clase que me hubiera gustado que me dieran a mí. Entonces, yo siempre he sido muy amante del cine y muchas veces en mis propios estudios me di cuenta de que yo sabía más de algún tema, porque como por ejemplo la crisis del 1929, por las películas que había visto. Y viendo el libro de texto que resumía de una manera, en una página y media, el contenido de ese tema, y que no hablaba de lo que yo había vivido pues viendo Tiempos modernos o Las uvas de la ira. Yo me había puesto en el lugar de Henry Fonda buscando trabajo desesperadamente, o con Charlie Chaplin delante de una manifestación de trabajadores o intentando coger el último puesto de trabajo de una fábrica. Entonces esa sensación me había dado cuenta de que yo había vivido un poco ese tema y que eso me lo había proporcionado el cine. Y entonces me di cuenta de que mis clases tendrían que utilizar el cine como herramienta para complementar el libro de texto con esa forma empática de llegar a los temas. Y tú decides bautizar, entre comillas, esta experiencia como aprender con el cine, pero detállanos un poco más qué tipo de contenidos incluye, cuántas cosas, porque es mucho más que ver una película, ¿no? Claro, la actividad en principio se elige el tema que se va a tratar. Podría ser la crisis del 29, podría ser la deforestación, como vemos en las imágenes, y este tema pues se condensa en una unidad didáctica que se reparte para trabajar antes en el aula. Después, el día de la proyección, cuando ya los alumnos han visto un poquito del tema, pues entonces se hace un resumen con una charla de un PowerPoint antes de ver la película para los que no hayan podido trabajar o para repasar los que ya lo hayan hecho. Después se ve la película y al final pues hacemos un debate sobre el tema y sobre en la película, para que ellos reflexionen y aprendan a expresar lo que han visto y lo interioricen mejor, que es de lo que se trata. ¿Y a lo largo de los años has visto evolucionar mucho los resultados de esta actividad? Pues sí, porque claro, yo también me he dado cuenta que lo importante es escoger las películas que a ellos les gustan. Yo al principio quería meter las películas que me parecían más sesudas y te das cuenta de que no, que lo importante es que ellos se metan en la historia para que interioricen ese mensaje. Y claro, también yo me he soltado más y voy siendo más flexible, ¿no? Exactamente, más flexible. También las clases las vas dando mejor, quieres que no, y entonces pues notas que va teniendo más efecto la actividad. Y Natalia, los padres en algún momento, no sé si antes o quizás ahora, se han mostrado algo en contra, te han dicho que era innecesario enseñar de esta manera, no. ¿O siempre has encontrado a favor tanto a los compañeros de trabajo, a otros padres? Los padres en principio están contentos porque los alumnos les cuentan cosas nuevas, llegan contentos de clase, dicen, papá, hemos hecho una cosa diferente y nos hemos aprendido esto y lo otro, o sea que lo reciben bien. Los profesores normalmente también les gusta mucho la actividad, lo que pasa que claro, si la actividad se desarrolla entera, pues dura 5 horas y a veces se quejan de que como todo el mundo va muy apretado con los programas, de que se pierden demasiadas horas. Desde luego eso duele cuando te dicen eso de que se pierde, porque tú crees que lo que están es ganando con la actividad. ¿Qué es lo que más aprende un chaval utilizando este tipo de herramientas? ¿Aprende, por ejemplo, a hablar mejor, a perder el miedo a hablar en público? Exactamente, porque yo después les hago una encuesta para ver cómo responden a la actividad y el 80% me dice que han perdido hablar el miedo en público. Al principio, los primeros que salen al concurso pues son reticentes, el profesor tiene que tirar de ellos para que salgan y luego ya se pelean, ¿que quiero salir yo? No, que quiero salir yo. O sea que ellos pierden ese miedo y además se dan cuenta de que incluso si pierden no pasa nada, ¿no? Porque ellos dicen, he perdido de una manera que no me ha disgustado, ¿no? Que se dan cuenta de que lo importante es participar en el debate y en la reflexión. ¿Y cualquier profesor puede utilizar el cine? ¿Cualquier asignatura es susceptible de mejorar
con el Por cine? supuesto, yo creo que sí, que todas las asignaturas son, tanto las de ciencias como las de letras, son susceptibles de mejorar, porque el cine siempre va a ser ese complemento que hace que los alumnos vean que, la historia no es algo abstracto, sino que le sucedió a sus abuelos, como me han dicho algunos alumnos, que podrían ser mis abuelos estos personajes, y efectivamente. O que si hay algún problema, yo qué sé, de contaminación, pues te puede producir a ti una enfermedad, y entonces la reacción que tú tendrías lo ves mucho mejor en una película que en un libro de por texto. ejemplo, últimamente estamos haciendo especial énfasis en los asuntos medioambientales, ¿no? En temáticas que tienen que ver con la naturaleza. Ponnos varios ejemplos, ¿no? De temáticas con películas o documentales que hayas utilizado y que Pues estén sí, funcionando bien. Últimamente estoy colaborando con el Consejo de la Reserva de la Biosfera de Lanzarote, y entonces, claro, hacemos temas medioambientales. Antes pues habíamos hecho temas históricos como la historia de las mujeres o la democracia, la libertad, y ahora pues estamos haciendo temas como la deforestación, desarrollo sostenible, la contaminación química, los recursos, los residuos y toda esa clase de temas que nos viene muy bien una película pues para ponernos en la piel por ejemplo, la película Rapa Nui que utilizamos para la deforestación, pues qué pasaría si los recursos empezaran a escasear, si seríamos capaces de convivir, de repartirlos amigablemente, o terminaríamos como en un colapso como en la isla de Pascua. Bueno, enseguida vamos a seguir hablando con Natalia de las posibilidades que ofrece el cine como elemento educativo, pero antes vamos a recuperar el contacto con nuestro compañero Luis García, que desde la Fundación Mafre nos espera. Muchas gracias, Luis, con hasta la semana que viene. Luis. Aquí en el estudio nos quedan unos minutos más para charlar con la impulsora de toda una experiencia dirigida a enseñar a pensar a los alumnos a través del cine, Natalia Jiménez. Natalia, ¿dónde llevas a cabo tú esta actividad y bueno, cómo se pueden apuntar los chavales? No sé si es posible hacerlo así, cuéntanos un poco. Bueno, la actividad la desarrollo en Lanzarote, este es el 12º año que la desarrollamos. Entonces, puede ser el Cabildo, como este año el Consejo de la Reserva de la Biosfera, que también depende del Cabildo, o la Obra Social de la Caja, la que me lo encarga a mí. Entonces, nosotros ofrecemos la actividad y los centros que quieran se apuntan, tanto de secundaria como de primaria. Y entonces se les manda la unidad didáctica para que trabajen con ella, y luego ya se desarrolla la proyección y el debate. ¿Hasta qué punto es importante elegir bien la película? Es muy importante para que los alumnos se involucren. Entonces, no solo es importante que estés pensando en el tema, sino sobre todo que la película sea adaptada para las edades en las que vamos a trabajar. ¿Y hay un margen de edad que es capaz de aprovechar mejor todo lo que pueden enseñar estas actividades, o es aplicable a todos los estudiantes en general? Hombre, la edad mínima con la que he trabajado es con quinto y sexto de primaria, que tienen como 10, 11 años o 12. Y después, pues sí, hasta bachillerato, o sea, toda la enseñanza obligatoria y el bachillerato. Cuanto mayores sean, pues más elaborados y más abstractos puedes hacer los debates y los temas que tratas. Y cuanto más pequeños sean con los de primaria, pues lo que haces es reducir el tema y simplificarlo para que ellos lo entiendan. Pero vamos, los niños ya a esas edades son muy listos y entienden perfectamente los temas que se tratan, como si hablamos del calentamiento global o de la historia de la infancia pobre, etcétera, etcétera. Ellos reflexionan luego. ¿Tú has notado después de que vean una película, un documental, notas que ellos reflexionan sobre los contenidos que habéis propuesto, sobre lo que acaban de ver? ¿Notan las diferencias que hay entre ellos y otros niños que no tienen nada? Por supuesto, cuanto más cerca está el tema de ellos mismos, pues entonces más les atañe. Y, por ejemplo, yo utilizo la primera parte de un documental que se llama La espalda del mundo, que habla de la infancia de un niño de 11 años que trabaja y estudia por las noches, trabaja de picapedrero. Entonces, después de poner ese documental a los niños de su edad, de quinto y sexto de primaria, les ves después como muy tranquilos, muy relajados, dándose cuenta de la suerte que tienen por haber nacido donde nacen y de que otros no tienen nada y que ellos pues son unos privilegiados, y eso les hace reflexionar y ver que el mundo es mucho más de lo que ellos conocen. Y, por ejemplo, ¿alguna película que en bachillerato creas que funciona especialmente bien? Pues mira, por ejemplo, Eric Bronkovich funciona muy bien. Es una película muy
para hablar de la contaminación química, cómo se acerca a la gente que sufre esas enfermedades por esa contaminación. Funciona muy bien. El día de mañana pues también funciona muy bien para hablar del calentamiento global o del cambio climático. En los pequeños, por ejemplo, La mariposa azul me funciona muy bien para hablar de biodiversidad. Es una película que les gusta mucho, muy bonita. O La princesa Mononoke para hablar de la deforestación, o Rapa Nui también para hablar del mismo tema, pero ya a los mayores. ¿Y qué tipo de alumnos destacan más? Pues no sé si los de ciencias, los de letras o es independiente. Yo creo que eso es un poco independiente, porque en todas las clases todos hemos tenido la experiencia de que siempre había uno de nuestra clase que hablaba mejor que los demás, y entonces eso existe en todas las clases, siempre hay uno que tiene más capacidad. Entonces, de todas maneras, lo que se trata con la actividad es de que participen todos, porque lo que se hace es una pregunta a cada participante. Entonces, si salen 20 por cada grupo que compiten, pues se puede hacer en 1 hora y media, por ejemplo, 20 por cada grupo, y entonces han participado. Pero luego hay preguntas de debate, y entonces ahí sí ya pueden entrar los que están en la sala de butacas o los que están en el escenario compitiendo, y entonces ahí ya suele ser el que más facilidad tiene de palabra, el que más aporta al debate, y además el que todos los compañeros pinchen para que hable al tú, porque las preguntas para el debate también valen más, porque son reflexiones personales, que no son las preguntas de contestar a... Natalia, para terminar, para otros profesores que nos estén viendo, que quizás bueno, se están animando y quisieran intentarlo, introducir el cine en sus aulas, tienes una página web donde se puede obtener información, ¿no?, muy precisa, muy detallada. Exactamente, tengo una página web que se llama cinestudio.es, con una sola S, Cinestudio, y ahí pueden contactar conmigo, ahí se explica la actividad y una serie de ciclos que hemos ya utilizado y que pueden servirles de ejemplo, pero que se podrían ampliar. Pues muchas gracias por habernos acompañado. A vosotros, gracias, Orienta. Bueno, pues con esta invitación a repensar sobre los objetos educativos nos despedimos por hoy. Ya saben que los viernes no hay Aventura del Saber, así que no nos volvemos a encontrar hasta el lunes. Hasta entonces.